Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro, Las guerras de los dioses y los hombres, escrito por Zecharia Sitchin. Este hombre, aquí tenemos una foto de él, ya fallecido en el 2010. Zecharia Sitchin, un gran estudioso de esas tablillas sumerias, que las aprendió a traducir, aprendió el idioma cuneiforme en que están escritas las tablillas, las tradujo. De los pocos que sabían hacer eso, más de 30 y tantos años dedicado a ese trabajo, nos dejó como más de 10 libros. Sabía lenguas antiguas, el hebreo antiguo, el griego antiguo. Estudió varias materias para poder darle profundidad a estos más de 10 libros que nos dejó. Continuamos con la lectura entonces. Dice que el texto nos dice que tras la vuelta de Anu a Nibiru y la división de la tierra entre Enlil y Enki, Anu vino y dividió la tierra entre Enlil y Enki. Mira, tú te vas a la Apsu, al África, le dijo a Enki, que era el comandante en jefe aquí, o sea, lo destituyó y lo envió a África a encargarse de la extracción del oro en las minas, que administrara todo eso. Y dejó a su otro hijo, el medio hermano de Enki, Enlil, al comando ahí en Mesopotamia. Eso acirró el problema que venía en las divergencias entre estos dos medio hermanos, que ya venía desde allá. Entonces el padre llega como con un tipo de, como sucede con muchos padres, no hay siempre como que un hijo o una hija como que le es más, él siente más por más profundidad por esa que por el otro o por el otro. Entonces uno de ellos descubre eso, ¿no? Y no hay manera de que se oculte, no vale la pena que usted diga, no, que son todos mis hijos, que son, no es igual. Siempre hay uno como que es más preferido. Eso ya lo vemos en los textos bíblicos, ¿no? Un hijo más preferido que otro y que crea problemas de la envidia, Ese problema venía ya entre ellos dos, venía de Nibiru por la cuestión del poder. Y aquí se acirra, se aumenta con ese acto que hace Anu de quitarle el mando a Enki, que fue el primero que llegó, y dárselo a su otro hermano menor, Enlil. Entonces dice, el texto nos dice que en un texto que se llama la epopeya de Atrahasis, Atrahasis significa el que sabía mucho, la persona que sabía mucho, el terrestre que sabía mucho, el Atrahasis. La epopeya de Atrahasis, toda una crónica de la tierra que, por otra parte, registra los acontecimientos que llevaron a la creación del Homo sapiens, del hombre tal como lo conocemos hoy. El texto nos dice que tras la vuelta de Anu a Nibiru y la división de la tierra entre Enlil y Enki, los Anunnaki trabajaron en las minas del Apsu, o sea, el sur de África, durante 40 periodos del tiempo de ellos. Ahora vamos a ver cuántos años son aquí en la Tierra. Dice 40 periodos, o sea, 40 órbitas del planeta Nibiru alrededor de nuestro Sol. Y recuérdense que una órbita de Nibiru alrededor de nuestro Sol toma en años terrestres de aquí 3.600 años. Y para ello es un año, porque es una vuelta, igual que nosotros, ¿no? Cada vez que nuestro planeta da una vuelta alrededor del Sol, es un año en nuestra vida. De 80 vueltas, tenemos 80 años, somos viejos. Pues igual sucede con ellos. 3.600 años de lo de nosotros toma el planeta Nibiru para entrar y salir de terminar su órbita aquí, volver hacia el interior del espacio. Y entonces eso para ellos es un año. Pero aquí, en la Tierra, sería 3.600 años. Por eso viven tanto. Por eso el terrestre le llamaba los eternos, que no lo veía fallecer nunca. Vivían y no, parecía que no morían. Pensaba que no morían, ¿no? Los eternos. Así se engañaron los terrestres. Simplemente el ciclo vital distinto. Entonces, los Anunnaki trabajaron en las minas del Apsu durante 40 periodos, 40 órbitas de su planeta, o multiplicando 3.600 por 40 va
tener como resultado, dar como resultado 144.000 años terrestres. Ese fue el tiempo que ellos mismos tuvieron que fajarse con el pico y la pala en África, sacando el oro, para llevarlo a Mesopotamia y purificarlo y después enviarlo en naves hacia su planeta. Tuvieron que pasar 144.000 años terrestres. Recuérdense que para ellos no es tanto, para nosotros es una eternidad. Pero el trabajo era difícil y agotador, como lo sigue siendo hoy. Te va a cualquier mina donde se extrae oro y la gente está en lo profundo de la tierra, ¿no? Con calor, con animales, con plagas, con mosquitos, y es un trabajo horrible, trabajo de esclavos. Mientras más se profundiza en esas minas sacando esos materiales, ¿no? A veces hay derrumbes, a veces hay falta, problemas de gases que intoxican, un trabajo horrible. Bueno, la gente muere derrengado también, en la espalda, doblado, en esas cavernas, en esos subterráneos. Entonces estos señores no estaban acostumbrados a eso. Y tuvieron que pasar todo ese tiempo extrayendo el oro de esa manera porque era urgente ese metal para su planeta. Era una emergencia. Se trataba de un caso de vida o muerte del planeta. Llevar el oro de aquí. El oro de aquí salvó el planeta de ellos. 144.000 años terrestres, pero el trabajo era difícil y agotador. Dentro de las montañas, en los profundos pozos, los Anunnaki sufrían un duro trabajo. Su trabajo era excesivo durante 40 periodos. El planeta de ellos, 144.000 años. Las operaciones mineras en las profundas entrañas de la tierra no se interrumpían nunca. Los Anunnaki sufrían su trabajo día y noche. Pero a medida que los pozos se iban haciendo más profundos y el trabajo se iba haciendo más y más duro, también iba creciendo la insatisfacción. Dice el texto, la epopeya de la Atrahasis, se quejaban, murmuraban, gruñían en las excavaciones, un descontento general. Para ayudar a mantener la disciplina, Enlil envió a Ninurta al Apsu, allá a África. Pero esto tensó aún más las relaciones con Enki. Vio como el hijo de Enlil, que ya le había usufructuado el poder en Mesopotamia, ahora enviaba al hijo de él a querer comandar allá en África también, en las excavaciones de las minas, o sea, entrometerse en el trabajo de Enki, en los territorios de Enki. Esto aumentó la tensión y las relaciones entre Enki y Enlil. Entonces Enlil decidió ir al Apsu en persona. No solamente envió a su hijo Ninurta, sino que él mismo fue personalmente para evaluar la situación. Y los descontentos Anunnaki aprovecharon la ocasión para amotinarse. Como era el comandante en jefe, entonces está aquí, vamos a amotinarnos contra él. Porque Enki estaba ya ministrando, pero Enki había delegó el trabajo a algunos subalternos de él, que era lo que se mantenía en contacto con la gente de la mina. Enki se mantenía en su casa ahí, en el centro sur de África, haciendo experimentos genéticos, cantidad de cosas distintas. Esa era su afición, su trabajo. Entonces él delegó ese trabajo de estar controlando gente en la mina, entrando allá al fondo. Entonces yo tenía más contacto, eran como decimos hoy, con los capataces que Enki nombró allá. Entonces Enlil llega allá y ellos perciben, bueno, el jefe de todo está aquí, es el comandante en jefe, vamos a amotinarnos contra él, a reclamarle a él, es el que puede tomar las decisiones profundas aquí. La crónica del Atrahasis, con un lenguaje tan vívido como el de un moderno periodista, describe sin ambigüedades en algo más de 150 líneas de texto lo que sucedió a continuación, cuando los Anunnaki rebeldes prendieron fuego a sus herramientas y en mitad de la noche marcharon sobre la morada de Enlil gritando, vamos a matarle, rompamos el yugo.
se sentían esclavizados en esa situación. Cuando un anónimo líder les recordó que Enlil era el jefe oficial desde los tiempos antiguos, diciéndoles tengan cuidado que es el jefe supremo aquí desde hace mucho tiempo, y aconsejó que se negociara mejor, porque ellos iban a matarlo. Vamos a matarle, rompamos el yugo. Un anónimo líder les recordó que Enlil era el oficial en jefe de los tiempos antiguos y aconsejó que se negociara. Y cuando Enlil, enfurecido, tomó sus armas, pero también a él le recordó su servidor, estos señores grandes Anunnaki tenían una persona, tenía un hombre que le servía especialmente a él como un, se usa la palabra europea, Chamberlain, o una persona de confianza que estaba todo el tiempo con él y sabía la vida de él y le decía todo. Era un servidor permanente con él. Ese le dice a Enlil cuando agarra las armas para ir a defenderse de lo que lo vienen a matar. Entonces él iba también a disparar, a matarlo. Este servidor le dice, lo llama al control y le dice, pero que, Señor, le dice este servidor, mi Señor, estos son tus hijos. O sea, son los Anunnaki que están bajo tu control. No era que eran hijos biológicos. De una manera de decirles, son compañeros de usted, Señor, son compatriotas suyos. ¿Cómo los va a matar? Enlil, prisionero en sus propias estancias, envió un mensaje a Anu. Comunicación interplanetaria, señores, ve las tecnologías, ¿no? Él entonces se controla y le envía un mensaje a quién, al rey, era el superior de él, Enki no era. Entonces le envía como comandante jefe un mensaje al rey de Nibiru, Anu, su padre. Enlil, prisionero en sus propias estancias, envió un mensaje a Anu, pidiéndole que viniera a la tierra. La situación era difícil. Cuando Anu llegó, hizo un viaje a la tierra, los grandes Anunnaki se reunieron en consejo de guerra. Entonces el segundo viaje de Anu. Primero vino a solucionar el problema de Enlil y Enki y a repartir los cargos. Y ahora tiene que volver a solucionar el problema de la rebelión de sus propios Anunnaki ahí en las minas. Anu llegó, los grandes Anunnaki se reunieron en consejo de guerra. Enki, soberano del Apsu, también estaba presente. Enlil exigía saber quién había sido el instigador del motín, invocando para él, para este instigador, la pena de muerte. Ya tráiganme al jefe de ustedes, que ese tiene que pagar con su vida esta rebelión contra mí. Eso es lo que plantea Enlil. Y entonces dice, al no conseguir el apoyo de Anu para ejecutar esta decisión, Anu no lo apoyó en eso porque era matar a Anunnaki. Entonces entre ellos se defienden, ¿no? Y ahora tú vas a matar a los que están extrayendo el oro que se necesita en Nibiru. Es un caso de vida o muerte. O sea, el Enlil se descontroló, temperamental era Enlil. Rabioso, no es el momento preciso o mejor para usted tomar decisiones profundas. Tómelas cuando esté calma. Y parece que Enlil no tenía esa cualidad. Entonces por eso dice que el rey, su padre Anu, no lo apoyó en esta cuestión de descubrir cuál era el jefe de ellos para matarlo. Y para que se metieran en miedo y desistieran de lo que decimos hoy, de la huelga, de la rebelión, ¿no? Entonces, al no encontrar el apoyo de Anu, Enlil ofreció su dimisión. Fíjense la reacción. Entonces renuncio y me largo para Nibiru. El tipo no controlaba su temperamento. Esa fue una lucha eterna entre él y Enki, por eso. Enlil violentísimo. Y esa misma mentalidad él aplica a los terrestres después que son creados. Donde se le mete una rabia, decide cualquier cosa, aunque sea lo más injusto que haya sido. Y no acepta que se le reclame. Un tipo muy agresivo.
Dice entonces, ofreció su dimisión, diciéndole a Anu, noble, quítame el cargo, quítame el poder, al cielo, con mayúscula, o sea, Nibiru, al cielo ascenderé contigo. Pues entonces me voy contigo, en la nave que tú viniste yo me voy de aquí. Me largo de aquí, no, dejo el cargo entonces. Pero Anu, calmando a Enlil, ven, calmando a Enlil, pidió comprensión para las fatigas de los mineros. ¿Qué cosa tengan los jefes, señores? Esa mentalidad sigue hasta el día de hoy. Los grandes jefes de instituciones aquí en la tierra tienen la misma actitud. Cuando los de abajo reclaman es un problemón. Fíjense la hipocresía. Le voy a poner un ejemplo muy actual. Cuando un gobierno llega que es más afín al pueblo y comienzan a ponerle nombre como de desprecio, no, que eso es populismo, que eso es no sé qué comunismo, que esos son gobiernos no sé cuánto, paternalistas. Cuando ese gobierno decide invertir tantos miles de millones en proyectos sociales que beneficien al pueblo más pobre, ¿qué dicen inmediatamente los grandes jefes, los que controlan el país, los banqueros, los grandes empresarios? No, eso no es posible porque se va a gastar mucho dinero. Los diputados que están bien colocados también allá arriba, y senadores, ¿qué es lo que dicen? No, no se puede porque el presupuesto no da. No será suficiente si se hacen esas aplicaciones en esas cuestiones públicas, o sea, en beneficios para el pueblo. No se puede. No hay dinero, se va y comienzan los economos del país y de fuera también del FMI. No, se va a descontrolar todo, la economía no funciona así. Y los grandes expertos de opinión, opinando en la televisión, hay un descontrol, no sé qué, hay que tener políticas fiscales serias, no da, no se puede. Y es un bombardeo constante hacia ese presidente que quiere tomar esa decisión. Ahora, cuando uno de esos grandes quiebra su empresa y se roba el dinero, se lo reparte entre los jefes y declaran la empresa en quiebra, y entonces le piden al presidente que los subsidie, o sea, que le pague la deuda que tiene, que no deje caer el banco. No hay ninguna oposición por parte de los que se opusieron a aquel proyecto social. Ni una. Ni los periódicos dicen nada. Eso se llama inversión. Salud para la economía. Ni el FMI se queda callado. El FMI se queda callado, el Banco Mundial también, todo está bien. ¿Ven la hipocresía? Cuando se trata de los de abajo, los reclamos de los de abajo, los de arriba se ponen rabiosos. Les molesta. Enlil no consiguió ver el sufrimiento del que está metido en la mina. Y en lugar de ver ese sufrimiento, comprender, hacer un poco de empatía, se rebela, los quiere matar y acabar con ellos. Es lo mismo que hoy, señores, pero es que estos libros son tan actuales, es una maravilla estos libros. Es la misma actitud en Enlil. Pero Anu, calmando a Enlil, pidió comprensión para las fatigas de los mineros. Pero mira, están sufriendo demasiado. Párate un poco y analiza. ¿No ves? No, estaba ciego y sordo también. Haciendo acopio de coraje, Enki abrió la boca y se dirigió a los dioses. O sea, a Anu y los otros que estaban ahí, los otros. Apoyando las palabras de su padre Anu, propuso una solución. Enlil, la solución de Enlil era matarlo a sus propios compatriotas. Y eso va a querer hacer con los terrestres después, con el diluvio, que es matarlos a todos, aprovechando el diluvio. Que se mueran todos. Es un tipo que no, el tipo es así. Entonces Enki, apoyando las palabras de su padre Anu, propuso una solución. Mientras la oficial médico jefe, su hermana Sut, que había llegado con 50 mujeres del planeta Nibiru, las primeras que llegaron aquí, y era la doctora que se encargaba como del centro de salud para ellos. Doctor, especialista en genética también, especialista en plantas, una mujer tremenda, Sut, que era hermana
media hermana de Enki de Enlil y también hija de Anu. Enki propuso una solución. Mientras la oficial médico jefe, su hermana Sut, estuviera allí en el Apsu con ellos, creemos a un trabajador primitivo. O sea, él está pidiendo que ella se quede ahí, a trabajar con él. Creemos a un trabajador primitivo y dejemos que lleve el yugo, que el trabajador lleve la carga de los dioses, que lleve él el yugo. Fíjense para qué fue creado el terrestre, señores. Para cargar el yugo de los dioses. Señores, las religiones son un yugo que tenemos encima. Hay que superar esa etapa religiosa, si no la humanidad no avanza, porque religión es atraso, señores. Por cualquier lado que tú la mires, es atraso. Y los dioses, hablan, miren, los dioses. Creemos al terrestre, al trabajador primitivo para que él lleve el yugo que nosotros estamos llevando. O sea, nos volvemos vagos y ellos que trabajen hasta que se mueran. Es lo mismo que decir cómo hacer para que la mayoría le sirva a la minoría. La mayoría de los terrestres esclavos les sirva a la minoría de los que mandan allá. Pues usemos la religión. Creemos a un trabajador primitivo y dejemos que lleve el yugo, que el trabajador lleve la carga de los dioses, que lleve él el yugo. O sea, que se maten esos que vamos a crear y no nosotros en las minas. En las siguientes 100 líneas del texto de la Atrahasis y otros varios textos de la creación del hombre que se han descubierto en distintos estados de conservación, se nos cuenta con sorprendente detalle el relato de la creación del Homo sapiens a través de la ingeniería genética. Somos un ser modificado, no somos fruto de la evolución. Aquí en el planeta hay muchos seres propios de nuestro planeta. Hombres primitivos todavía están y están evolucionando y para ser igual que nosotros, Homo sapiens, van a tener que pasar millones de años para seguir el proceso evolutivo. Nosotros somos fruto de un corte en ese proceso evolutivo. Es como que aparecimos de repente. ¿Por qué? Por ese trabajo que hicieron esta gente. Manipulación genética. Agarraron a ese primitivo ser que está aquí en el planeta, que es propio del planeta, que está evolucionando y que llevará millones de años. Mezclaron el ADN de él con el ADN de Anunnakis y en un proceso de error y logro, poco a poco, se consiguió lo que somos nosotros. Manipulados genéticamente, por eso no nos adecuamos a ese proceso evolutivo. A eso se le llama el salto evolutivo. Y los grandes expertos europeos, estadounidenses, procurando cuál será el espacio que falta ahí, dónde estará, de que ese primitivo de repente llega a ser Homo sapiens. No hay. Es que hicieron un trabajo genético estos señores y aparecimos nosotros. Y sigue diciendo, en las siguientes 100 líneas del texto de la Atrahasis y otros varios textos de la creación del hombre que se han descubierto en distintos estados de conservación, se nos cuenta con sorprendente detalle el relato de la creación del Homo sapiens a través de la ingeniería genética. Miles de años atrás, ¿ven? Ingeniería genética, ve el adelanto de esta raza en relación a nosotros. Estamos gateando como bebés enfrente de ellos, a todos los niveles. Creación del Homo sapiens a través de la ingeniería genética. Para lograr esta hazaña, Enki sugirió que un ser que ya existe, ve lo que le estoy diciendo, aquí en nuestro planeta existen seres propios de acá que están evolucionando todavía, le faltarán millones de años para ser Homo sapiens como nosotros, pero hay seres aquí, ya muchos han sido capturados
y otros están por ahí caminando en lugares del planeta escondidos, de difícil acceso. Son propios de nuestro planeta. Hay el relato interesante de los seres llamados almas, que están por ahí por las montañas del centro de China. Se han encontrado esos seres y los aldeanos de esos lugares cerca de esas montañas conocen esas historias. Ellos mismos le dicen los almas. Esos son los almas. Son seres propios de nuestro planeta que andan en dos piernas, son peludos, tienen el mismo ADN que nosotros. Los almas. Y que una persona, algunos europeos han ido a estudiar esos seres y se han encontrado con descendientes de esos seres. Dice que uno de esos pueblos que están cerca en esas montañas por ahí en el centro de China, encontraron una hembra de ese ser, peluda, pero con características humanas, pero que no habla y es salvaje, ¿no? Y la atraparon y la llevaron a la aldea y le encerraron por mucho tiempo. Y que unos hombres bandidos ahí de la aldea se metían vino en la cabeza e iban a violarla. ¿Cómo? Le daban mucho vino para que ella bebiera y ella misma se emborrachaba, como decimos, ¿no? Y ahí entraban en la jaula y la violaban. Y nacieron varios hijos de esas violaciones. A algunos ella los perdió y a otros se criaron. Las personas los sacaron después de un tiempo. Él le dio el seno y se los llevaron y los criaron algunas familias. Y hay registro ya de uno de ellos, de esos hijos, que tuvo descendencia con apellido y todo, moderno, un ser normal, como nosotros. Porque son terrestres que están evolucionando. Los almas es un ejemplo, pero hay otros. Y son de diferentes tipos de razas, no es una raza. Hay blancos con nariz fina y otros con nariz más ancha. O sea, en nuestro planeta hay seres que están en ese proceso evolutivo, pero se llevarán millones para ser Homo sapiens, o sea, civilizados, que creen cultura, civilizaciones, como lo hacemos nosotros. Dice, Enki sugirió que un ser, no es una bestia, un ser que existe ya, una mujer simio, dice Charya Sitchin, se utilizara para crear el Lulu Amelu, que significa el trabajador mixto, atando entre comillas, atando a los seres menos evolucionados el molde de los dioses. ¿Ve? Ese ser que está en las estepas de África y Enki que vive allá lo ha visto andando en las estepas, en la selva, dice que se le va a atar a esos seres menos evolucionados. ¿Ves? Claro, son menos evolucionados que ellos, son más civilizados, más evolucionados que nosotros. A ese ser menos evolucionado atarle el molde de los dioses. ¿Qué significa? El ADN de ellos mezclado con ese ser más primitivo. Ese es el molde. A eso se refiere cuando habla del molde. Y como que tú eres una raza, el Anunnaki entonces va a tener, genéticamente va a introducir en ese ser, en el cuerpo, en el organismo de ese ser, la genética de él y va a producir un ser más inteligente. Trabajador mixto. ¿Por qué? Porque son la mezcla de dos razas, la de ellos y la del terrestre salvaje que está ahí, en las estepas de África. Trabajador mixto, atando a los seres menos evolucionados el molde de los dioses. La diosa Sut purificó la esencia, entre comillas, la esencia, una mezcla genética en laboratorio, la esencia de un joven varón Anunnaki, ¿ve? Tomaron un joven varón, el ADN, la esencia de él, en laboratorio, un trabajo de laboratorio, lo hizo Sut, la hermana, media hermana de Enki de Enlil. La diosa Sut purificó la esencia, diosa porque le enseñaron a los terrestres que le llamen dioses, pero no son dioses, ni serán, y nunca fueron dioses, ¿no? Son personas de ese planeta.
Entonces, cuando se habla de diosas, ya ustedes saben a qué nos referimos. ¿A qué se refiere ese Charya Sitchin aquí? La diosa Sut purificó la esencia de un joven varón Anunnaki y la mezcló con el óvulo de una mujer simio. Eso de simio no sé quién lo agregó, pero no parece que está en el texto original. Era un ser simplemente menos evolucionado, porque Enki dirá en un texto más antiguo que se parece con ellos. Entonces no es un simio, ellos no se parecen a los simios. Entonces todo de simio parece que es la influencia de los europeos, ¿no? Que a todo lo que es de África los ridiculizan porque son racistas los antropólogos europeos. Por eso inventaron el Australopithecus. Pithecus es mono, feo, macaco de África. Australo es por el sur, del sur de África, el mono feo del sur de África. Eso es lo que crearon los antropólogos europeos racistas blancos y estadounidenses. Esa definición que desprecia al africano, ¿no? El africano que parece un mono. Es lo mismo que está pasando hoy, los episodios racistas contra jugadores de fútbol de color negro. Le mandan ¿qué es lo que le lanzan? Un banano. Están diciendo que son monos feos de África, negros. Es lo mismo, fíjense aquí. La misma antropología racista europea, ¿no? El simio, dice, parece un simio. Australopithecus, el simio feo de África. Entonces dice, seres menos evolucionados que parecen con ellos. Por eso la mezcla es más fácil que agarrar un simio y mezclarle la mezcla de un ser humano. Es un ser que parece con ellos, porque es un ser terrestre que está evolucionando. Dice, cogieron la esencia de un joven varón Anunnaki. Purificó la esencia. No sé qué es lo que dice, qué significa purificar. Es un lenguaje de genética. De la más profunda, ¿no? La esencia de un joven varón Anunnaki. No se dice cuál. Y la mezcló con el óvulo de una mujer simio. O menos desenvolvida, mejor dicho. Después, el óvulo fertilizado se implantó en la matriz de una hembra Anunnaki para la gestación. ¿Ves? El óvulo que surgió de la fecundación del semen de ese Anunnaki con el óvulo de esa hembra terrestre, salvaje, se fecundó in vitro y se introdujo en el vientre de una mujer Anunnaki. ¿Ven? Para la gestación, para que naciera la criatura, el ser de ahí. Cuando nació la criatura mixta, porque es mezcla de dos razas, Sut la levantó en alto y gritó, lo he creado. O sea que al trabajador que necesitaban, lo he creado, mis manos lo han hecho. Como el científico que consigue clonar el animal o la persona que estaba procurando. O sea, un grito de triunfo, lo he conseguido, mis manos lo han hecho. El trabajador primitivo, el Homo sapiens, había visto la luz. Sucedió, o sea, había nacido, concebido, había nacido. Sucedió hace unos 300.000 años, ¿ves? El tiempo que tiene el terrestre civilizado, el Homo sapiens sobre la Tierra, porque ya antes, quizás millones de años, ya existía el terrestre ese que está evolucionando, que sigue todavía en nuestro planeta. Pero este trabajador primitivo nació, fue creado en laboratorio hace 300.000 años. Y tuvo lugar a través de una hazaña de ingeniería genética y de técnicas de implante de embriones, que en la actualidad la misma humanidad está comenzando a emplear. Nosotros seguimos atrás de lo que hicieron los Anunnaki. Es increíble. Seguimos atrás de lo que hicieron los Anunnaki a nivel positivo y negativo. A nivel de ciencia, de construir naves para ir a otros planetas, igual que ellos hicieron, estamos siguiendo atrás. Pero por el lado de negativo estamos siguiendo con las malditas guerras que ellos nos enseñaron a hacer. Y guerras y armas para hacer más guerras. Estamos siguiendo detrás de ellos. En lo positivo y en lo negativo. Entonces
Entonces dice, y tuvo lugar a través de una hazaña de ingeniería genética y de técnicas de implante de embriones que en la actualidad la misma humanidad está comenzando a emplear. Indudablemente había habido un largo proceso de evolución, pero los Anunnaki introdujeron entonces su mano en el proceso evolutivo, cortaron ese proceso evolutivo de ese ser terrestre que llevaría millones de años para hacer lo que somos nosotros, y al hacer ese trabajo genético ahí cortan ese proceso y crean ese ser más civilizado. O sea, no esperan millones de años que ese ser se desarrolle. De eso está hablando. Había habido un largo proceso de evolución, pero los Anunnaki introdujeron entonces su mano en el proceso y dieron un salto evolutivo. Un salto evolutivo. En lugar de esperar millones de años en la evolución de ese ser terrestre, dieron un salto y genéticamente manipularon. Entonces aparece este ser nuevo que, según el proceso evolutivo, debía aparecer después de millones. Entonces ellos con su manipulación genética dan el salto evolutivo y aparecemos nosotros. ¿Y qué hacen los expertos? Como les estaba diciendo, los expertos que no quieren aceptar estos relatos antiquísimos, ¿qué es lo que hacen? Fíjense. Los expertos, dice Zecharia Sitchin, lo está criticando en el fondo, los expertos han estado buscando durante mucho tiempo, matándose por encontrar lo que ellos llaman el eslabón perdido. O sea, ¿cuál sería el ser que hubo entre ese ser salvaje y el Homo sapiens? Dedicándose a buscar lo que no existe, porque no quieren aceptar estas cosas. Entonces se inventan a eso, de que el eslabón perdido, ¿cuál será? Y no lo encuentran por ningún lado, ni lo van a encontrar. Los expertos han estado buscando durante mucho tiempo el eslabón perdido de la evolución del hombre, pero los textos sumerios, dice ya, pero los textos sumerios revelan que el eslabón perdido fue una hazaña de manipulación genética realizada en un laboratorio, ahí en África. Y no fue una hazaña que se llevara a cabo en un instante. No fue en un día ahí trabajando en el laboratorio y pronto ya acabamos y no, eso llevó mucho tiempo, muchos errores, hasta que se consiguió lo que se quería. Y ese es el proceso normal al día de hoy. Si van a clonar una oveja, hay muchos experimentos y en ese proceso hay algunos errores que se van corrigiendo poco a poco hasta que se consigue el resultado que se quería. Ese es el proceso normal. Y eso se siguió con nosotros también. Los Anunnaki hicieron eso. Entonces, el eslabón perdido fue una hazaña de manipulación genética realizada en un laboratorio. Y no fue una hazaña que se llevara a cabo en un instante. Los textos dejan claro que para alcanzar lo que deseaban, el modelo perfecto del trabajador primitivo, a los Anunnaki les llevó un considerable número de pruebas de ensayo y error. Pero una vez conseguido, se puso en marcha el proceso de producción en masa. ¿Por qué? Porque lo querían para sustituir a los Anunnaki en las minas. Producción en masa de este nuevo ser. Para eso fue creado. Producción en masa. A 14 diosas del nacimiento se les implantaron los óvulos genéticamente manipulados de mujeres menos desenvolvidas, de esas terrestres salvajes. Fíjense, como nació un ser híbrido, porque era mezcla de dos razas, ¿no? Como el mulo, y que es fruto del burro y el caballo, o la yegua, ¿no? Entonces no puede reproducirse. Entonces, ¿qué hacían? Mujeres de ellos ofrecían su vientre para reproducir esos óvulos que en el laboratorio eran creados, para que naciera otro más y otro más y otro más, y así iban. Pues ese proceso no iba a conseguir, había que esperar miles de años para conseguir una humanidad grande. Dice, a los Anunnaki les llevó un considerable número de pruebas de ensayo y error. Pero una vez conseguido, se puso en marcha el proceso de producción en masa
a 14 diosas del nacimiento, o sea, mujeres que emprestaban su vientre para que le implantaran ese óvulo fecundado y naciera la criatura, o la criatura no, el ser. Eso es como decimos hoy, la barriga de alquiler, ¿no? Pero ellas se ofrecían para eso. 14 diosas del nacimiento, son 14 mujeres de ellos que ofrecieron su vientre. Se les implantaron los óvulos genéticamente manipulados de mujeres menos desenvolvidas. 7 engendraron varones, o sea, 7 de esas mujeres Anunnaki engendraron varones, y a otras 7, como son genes manipulados, pueden decidir cuántos varones van a nacer y cuántas hembras van a nacer. Entonces, porque están manipulando todo. A unas se les implantaron los óvulos genéticamente manipulados de mujeres menos desenvolvidas y nacieron niñas, lógicamente. Y 7 más engendraron varones. Entonces 7 engendraron hembras y 7 engendraron varones de esas 14 que se ofrecieron para que su vientre sea usado para implantarle ese óvulo manipulado. En cuanto crecieron, se les puso a trabajar en las minas. Fíjese el destino de esos primeros terrestres creados genéticamente. Inmediatamente que crecieron, a las minas. Y a medida que aumentaba su número, asumían cada vez más trabajos físicos en el lapso. Y nunca se quejaban aunque tuvieran derrengado. Sin embargo, no tardaría en tener lugar un choque armado entre Enlil y Enki. Hay muchos detalles que aquí se pierden y se dan en el libro perdido de Enki. Que aquí en este libro de Sicharia Hishin no los coloca, de ese proceso de la creación y todo eso. Sin embargo, no tardaría en tener lugar un choque armado entre Enlil y Enki a cuenta de estos mismos obreros civilizados. Por causa de esos obreros civilizados que estaban todos siendo enviados a las minas. Pero Enlil vivía en Mesopotamia, donde tenía mucho trabajo que hacer también. Y los Anunnaki que vivían allí era que hacían todos esos trabajos, ¿no? Levantar una casa, arreglar el campo, plantar para poder comer, hacer canales. Todo ese trabajo en Mesopotamia tenían que hacerlo los Anunnaki que vivían allá, porque ese ser vivía en África, allá en los territorios de Enki. Era creado y inmediatamente, como dice el texto, enviados a las minas a trabajar. Entonces, eso creó problema entre Enlil y Enki. ¿Por qué? Porque Enlil quería de esa gente que se les mandaran allá para quitarle aquel trabajo a los Anunnaki de Mesopotamia y que lo asumieran estos seres nuevos creados, que para eso fueron creados, para asumir el yugo de ellos, de los dioses. Bien, qué bueno ser Dios, ¿eh? Cuántos privilegios le caen a uno. Los otros nos dan, trabajan para nosotros, nos dan el dinero. Le decimos que no, que eso es para Dios, que eso es para el culto, que eso es para la iglesia, que eso es para pagar el diezmo, que Dios manda eso, que Dios quiere eso. Y nos dan dinero y compramos un yate, un barco grandón, un avión de último modelo, creamos un banco, compramos una televisora para nosotros, miles de emisoras de radio, tenemos dinero en cantidad, joyas, cartones de crédito por aquí, por allá, viajamos. Qué bueno es ser dioses, ¿no? O ser representantes de los dioses, que ahora son representantes. Ya no se llaman dioses, ahora son representantes de los dioses. Es la desgracia de esas iglesias, ¿no? Gente que toma lo poco que tiene y se lo lleva al pastor, al sacerdote, porque ella cree que está dándole dinero a Dios para ayudar a su iglesia. Y eso va directo a la cuenta del pastor o del sacerdote o del obispo. Y termina una parte allá en Roma, cuando se trata de la iglesia católica, de ese dinero. Qué bueno es ser representante de los dioses, ¿no? Dice, sin embargo, no tardaría en tener lugar un choque armado entre Enlil y Enki, por causa de estos mismos obreros esclavizados, obreros esclavizados. Cuando más aumentaba la producción de mineral en el Apsu, mayor era el trabajo de carga de los Anunnaki, que operaban en las instalaciones de Mesopotamia. Bien, fíjense este detalle. Cuanto más aumentaba la producción de mineral en el Apsu, y enviado allá a Mesopotamia todo ese mineral, los que estaban en Mesopotamia, que eran Anunnaki, tenían más trabajo para procesar todo ese mineral.
que se enviaba de Lazo, en África. Exigía más brazos, manos de obra allá. ¿Quién hacía eso? Los Anunnaki que estaban allá en Mesopotamia. Eso también podían revelársele a Enlil. Decir, no, ya no aguantamos más, tienes que mandarnos de aquellos que creaste allá, que se crearon allá y están ayudando en las minas. Y ahí está el problema que vendrá. Cuanto más aumentaba la producción de mineral en el Apsu, mayor era el trabajo de carga de los Anunnaki que operaban en las instalaciones de Mesopotamia. El clima era más suave, las lluvias más abundantes, y los ríos de Mesopotamia se desbordaban constantemente. Cada vez más los Anunnaki mesopotámicos tenían que dragar el río, levantar diques y ahondar los canales. Trabajo tremendo. Y no tardaron en exigir ellos también trabajadores esclavos, criaturas de luminoso semblante, para hacer una diferencia entre ellos y esos terrestres creados. Criaturas de luminoso semblante, pero de espeso cabello negro. Esos primeros terrestres de espeso cabello negro. Y fíjense cómo le pusieron ellos a esos terrestres de cabello negro. Los Anunnaki se presentaron ante Enlil. Cabezas negras le pidieron a él. No, le pusieron cabezas negras a los terrestres. Son las cabezas negras por el cabello negro que tenía. El Anunnaki normalmente los tiene blancos, o puede ser calvo. Los Anunnaki se presentaron ante Enlil, o sea, los Anunnaki de Mesopotamia, ahí, ante su jefe Enlil. Cabezas negras le pidieron a él, gente de cabezas negras, que se hagan cargo de las piquetas. Que nos manden esos esclavos también aquí, a que se fajen aquí a picar, a hacer zanja y a dragar río y cosas. Les enseñamos para que hagan todo ello eso. Mírense el desprecio por ese terrestre que sienten ellos. Porque lo ven como un ser inferior. Sabemos de estos acontecimientos por un texto que Samuel Noah Kramer llamó, un estadounidense, escribió un libro famoso que se llama Todo comenzó en Sumeria. Y este señor que traducía algunas tablillas, escribió un texto, tradujo un texto y le puso el nombre de El mito de la piqueta. ¿Ves? Esa desgracia de esos estadounidenses y europeos, antropólogos y esos investigadores, que a todo eso que viene de allá es mito para ellos. El mito no sé qué, el mito de cuento, el mito de tal, todo es mitología para desclasificar, como desprestigiar esos textos y esos que se encuentran en Medio Oriente y en otras partes del mundo. Esa es la antropología europea estadounidense, el desprecio hacia otras culturas, ¿no? No, eso es mito, eso es leyenda. Así desprestigian esas cosas, ¿no? Poniéndole esas etiquetas. ¿Ve? Y este Kramer hace lo mismo, ¿no? El mito de la piqueta. Aunque algunas de sus partes se han perdido, se da a entender que Enki se negó a complacer la petición de Enlil de que le enviara un grupo de esos trabajadores para allá, para Mesopotamia, que sumieran todo allá. Los quehaceres de la casa, del campo, cuidar los animales, criar animales, cualquier cosa que hubiese que hacer allá. Esas cosas más ordinarias, pues esta gente era lo que lo iban a hacer y eso es lo que ellos querían. Ven lo que es la ignorancia, señores. No era un ser civilizado, un ser ignorante. Al ignorante siempre le caen encima los peores trabajos. Al que no estudia, le caen siempre encima los peores trabajos. Es el destino. Usted no quiso estudiar por Aragán, le va a caer los peores trabajos. Va a limpiar la calle, va a desobstruir el sanitario, todo lo peor le cae. Estudie, mande a sus hijos a estudiar. En eso está el futuro que ellos tendrán. No se Aragán para estudiar, para leer, porque le va a caer después lo peor encima. Pero el crimen es más grande, señores, cuando muchos gobiernos en nuestros países promueven una educación de baja calidad, una educación pública, porque la privada le da mucho dinero para que se hable de lo mejor. Vaya a una escuela pública de nuestros pueblos para que vea. No hay un computador,
No hay un centro de estudio musical lleno de instrumentos para cualquiera que quiera un instrumento musical. Una computadora de última generación. No hay un laboratorio de química o de física para estos estudiantes practicar sus valores y sus capacidades. Todo está concentrado entre las escuelas privadas. Es el gran negocio. ¿Sí? El dinero de la escuela pública es el que más se roban, de la educación pública es el que más se roban, es el que menos aprueba el presupuesto. Los diputados le dan menos dinero a la educación que a ellos mismos en sus salarios. ¿Ves? El crimen es más grande. Para que sean más ignorantes, más servidores tenemos. Porque si lo convertimos a todos en científicos, se nos van del país. ¿A qué? A buscar un salario mejor. Porque lo que les pagan aquí es una miseria. Ve el crimen que se está cometiendo, dando menos dinero a la educación pública, pues tenemos más obreros para hacer las peores cosas que nadie quiere hacer. Mantengamos los brutos, que así los controlamos más fácil políticamente. Votan por nosotros y les seguimos robando y robando y ellos no se dan cuenta ni reclaman. Es el crimen que se está cometiendo hasta el día de hoy por la ignorancia. Pues es lo mismo que estaban haciendo estos señores. Viene de ellos esa ideología. Lo que se invierte en el pueblo para ellos es gastos. Cuando socorren un banco con el dinero del pueblo, que el banco quebrado por los ladrones que se lo robaron allá, los jefes, y cogen el presupuesto para darle al banco, salvar al banco. Ah, no, está todo el mundo calladito. Eso es inversión para el desarrollo del país. No sé, que no se caigan los grandes bancos. Esa es la hipocresía, ¿ves? Por ahí va la cosa, señores. Y entonces sigue diciendo el texto que Enki se negó a complacer la petición de Enlil para que le enviara trabajadores primitivos, los cabezas negras, allá en Mesopotamia. Decidido a llevar el asunto por sí mismo, Enlil, yo soy el jefe, aquí mando yo, fue el mismo, entonces fue a buscarlo. Decidido a llevar el asunto por sí mismo, Enlil llegó al extremo de desconectar las comunicaciones con el planeta madre Nibiru. ¿Por qué? Porque ya no se había opuesto al plano de él. Y no quería que Anu se enterase de la bellaquería que iba a hacer con los trabajadores que estaban en el lapso, los trabajadores terrestres. Cortó la comunicación, porque el control de la comunicación la tiene él allá en Mesopotamia, en su ciudad, en Nippur, ¿no? El comunicación con Nibiru cortó para que no haya comunicación con el rey Anu. O sea, si Enki quería reclamarle a Anu, su padre, y decirle lo que estaba haciendo Enlil, le podía comunicar. Enlil corta la comunicación para hacer lo que él quiere. Decidido a llevar el asunto por sí mismo, Enlil llegó al extremo de desconectar las comunicaciones con el planeta madre. Dice el texto, en el enlace cielo-tierra, cielo es Nibiru, tierra es nuestro planeta. En el enlace cielo-tierra hizo un corte. Ciertamente se apresuró en desconectar el cielo de la tierra, hablando de las comunicaciones interplanetarias. Después lanzó un ataque, armado contra el país de las minas. En Nibiru no se va a enterar el rey que lo que yo, la sinvergüencería que estoy haciendo y que iba a hacer, desconectó todo. Se parece a algo que se hace hoy, señores. Desconectar las cosas para que otro no se informe y caerle encima al más débil. Después que desconectar entonces la comunicación con Nibiru, lanzó un ataque armado contra el país de las minas, el África, donde están los mineros allá, territorio de Enki. Los Anunnaki del Apsu reunieron a los trabajadores primitivos en un complejo central, reforzando sus murallas. Se enteraron de que Enki iba ya a secuestrarlos para llevárselo a Mesopotamia como servidores. Significa que iba a haber menos mano de obra en el Apsu. Entonces los Anunnaki del Apsu concentran a todos esos trabajadores primitivos detrás de unas murallas para evitar que Enlil se los lleve. Fíjense lo que pasa. Los Anunnaki del Apsu reunieron a los trabajadores primitivos en un complejo central,
reforzando sus murallas contra el inminente ataque de Enlil y su gente. Pero Enlil diseñó un arma maravillosa, el Alani, que quiere decir hacha que genera energía. Un hacha que, ¿qué tipo de armamento sería ese, señores? De aparato sería ese, un hacha que genera energía, equipada con un cuerno. Eso me viene a la mente esos cuernos de madera que usaban los ejércitos romanos, de Aníbal y otros ejércitos griegos, como una cabeza de cabra para atacar la puerta y derrubarla de esas ciudades amuralladas. Me viene a la mente esa imagen. Un hacha que genera energía, equipada con un cuerno y un agrietador de tierra, ¿ven? Que podía perforar muros y terraplenes. Con estas armas, Enlil abrió una brecha en las fortificaciones amuralladas que habían hecho para proteger a esos trabajadores terrestres. Abrió una brecha en las fortificaciones. Al ensanchar la brecha, los trabajadores primitivos fueron llevados hacia Enlil, que contemplaba a las cabezas negras fascinado. Fascinado, pero lo va a esclavizar. A partir de entonces, los trabajadores primitivos realizaron los trabajos físicos en ambos países. Ese es el momento en que el terrestre es llevado al paraíso. Y ese detalle no aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es cuando ellos ya están allá, en el Edén, en el paraíso, en el territorio de Enlil, donde los tenía ya haciendo los deberes, de todo tipo de deberes. Así fue que llegaron allá. Él los fue a buscar. Cuando Enki llega allá y los manipula genéticamente, algunos de ellos, para que le introduce dos genes, el gen de la procreación, y Enlil se da cuenta, lo que está relatando el relato de Adán y Eva y la serpiente, a eso se está refiriendo. Ya están allá sirviendo en el Edén, porque los llevó él como esclavos allá para que le hagan todo. Entonces Enki va allá y los manipula genéticamente a algunos de ellos y le introduce el gen de la procreación. Y Enlil los descubre. ¿Quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Que se han cubierto la parte íntima de ustedes, porque estaban como salvajes, trabajadores primitivos, allá los tenían. Se dan cuenta que pueden procrear. Al Enlil darse cuenta, los expulsa del paraíso. Eso es lo que se narra en ese texto del Génesis. Los expulsó del paraíso porque comieron del árbol del conocimiento de la sabiduría. ¿Ven? A eso que no tiene nada que ver con moral ni con pecado. Esos son disparates que inventaron la religión. Es a esto que se está refiriendo. Llegaron allá como esclavos y Enki, en un trabajo de genética, les introduce el gen de la procreación. Ahí abren la mente, conocen que pueden procrear. Y eso es lo que no quería Enlil. Entonces sigue diciendo el texto acá. A partir de entonces, los trabajadores primitivos realizaron los trabajos físicos en ambos países, en Mesopotamia y en el Apsu. En el país de las minas, el Apsu, cargaban con el trabajo y sufrían sus fatigas. Cargaban con el trabajo que era de los Anunnaki, sufrían con sus fatigas, sufrían físicamente, se deterioraban, sufrían sus fatigas. En Mesopotamia, con picos y palas, construían casas para los dioses, construían grandes canales. ¿Ve lo que hacían los Anunnaki en Mesopotamia? Ahora lo hacen estos terrestres primitivos. Con picos y palas construían casas para los dioses, construían grandes canales, hacían crecer alimentos para el sustento de los dioses y andaban desnudos. Por eso es que cuando se hace la manipulación genética, ellos descubren que pueden procrear, descubren su sexualidad, dan como un salto a nivel de conocimiento, ¿no? Comen del árbol del conocimiento y de la vida. Ellos se cubren
porque andaban desnudos sirviendo la Enlil allá, y los otros Anunnaki andaban desnudos. Por eso es que se cubre Adán y Eva, que representan a todos esos terrestres. Muchos dibujos antiguos grabados en sellos cilíndricos representan a estos trabajadores primitivos en la ejecución de sus tareas, desnudos como los animales del campo. Diversos textos sumerios registran este estadio animalizado del desarrollo humano. Aquí aparece un diseño de esos terrestres desnudos sirviendo, haciendo todo tipo de trabajo, sirviendo a los Anunnaki, cargando cosas, haciendo todo tipo de trabajo ahí en Mesopotamia, como bestias desnudas. Una etapa animalizada del desarrollo humano. Entonces hay un salto cuando Enki manipula genéticamente de nuevo y le introduce los genes de la procreación. Ahí perciben que estaban desnudos, se obtienen conocimiento de sí mismos. Antes no eran como salvajes, desnudos, trabajando. No tenían conciencia, no tenían pudor, no tenían nada. De andar una mujer desnuda y un hombre desnudo, los Anunnaki lo veían así como animales, de carga, de trabajo, un ser creado para que cargue el yugo de ellos, más nada. Y sigue diciendo entonces el texto que cuando fue creada, dice el texto antiguo, cuando fue creada la humanidad, no sabían comer el pan. Fíjense cómo estaban en la etapa salvaje que estaban. Cuando fue creada la humanidad, no sabían comer el pan, no sabían vestirse. Por eso lo que le dije, el relato de Adán y Eva, ¿no? ¿Quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Qué conocimiento adquirieron ahora? Que no lo tenían. ¿Quién se los dio? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? Es Enki, es el símbolo de él, la serpiente. ¿Y qué ha hecho la religión? Deformar todo. No, la serpiente es el diablo. Es Satanás. Es el rey del pecado, el que hizo pecar. Y ha ido peor. Entonces se ha metido el machismo de los judíos y de los católicos ahí también. Y de los mahometanos también. ¿No? Es que la mujer fue la que comió primero del fruto. ¿Qué fruto ni del carajo? Ahí no había fruto ninguno. Es el conocimiento que adquieren. Y que entonces ya le ofreció al hombre. Pobrecito, y comió. ¿Y ahora qué es lo que pasa? No. Hay que estuprar a esa mujer porque ella se me ofreció con unos pantaloncitos cortitos. Yo no me puedo controlar porque ella me está ofreciendo el fruto. Entonces tengo que comérmelo, o sea, tengo que estuprarla. Ella tiene que taparse para que a mí no se me levante el ánimo. Y no es eso lo que hace en la religión musulmana y católica también, que tapa a la mujer y todos estos llamados cristianos. Tapar a la mujer con vestido hasta los tobillos. Porque el pobre hombre está ahí, él es la víctima de esa demonia, ¿no? Que le hace caso a la serpiente. ¿Ven cómo han deformado todo? A favor del machismo y de la opresión de las mujeres. Entonces, estos libros son muy actuales, señores. Cuando fue creada la humanidad, no sabían comer el pan, no sabían vestirse, comían plantas con la boca como las ovejas. Eran como animales, una etapa animal del ser humano. Así los tenían. Bebían agua de las zanjas. Imagínense cuántos